su voltaje varía al encontrarse los dos componentes en serie. Por lo tanto, la corriente en R3 y en B, ZB, es igual a 35 miliamperios en menos 15.70 grados. Una vez conocemos esto, podemos evidenciar que el voltaje en la resistencia 3 equivale a 35 miliamperios, que es la corriente en ángulo de menos 15.70 grados, por el valor de la resistencia en ángulo de 0 grados. Esto es igual a 7.7 voltios menos 15.77 grados. Igualmente hallaremos el voltaje de ZB, de la impedancia B. Entonces 35 miliamperios, ángulo de menos 15.70 grados, el voltaje de ZB equivale a 2.32 voltios, 63.85 grados. Ahora vamos a realizar el estudio de los componentes de ZB. En este caso son L1 y ZA. Entonces, como son elementos en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la corriente varía. Por lo tanto, mediante la ley de Ohm, se puede decir que la corriente en L1 es igual al voltaje en L1 sobre la impedancia en L1. Entonces el voltaje sería 2.32 voltios, 63.85. Recordemos que en ZB lo componen estos elementos. Entonces el voltaje va a ser el mismo. Entonces 2.32 dividido en 125.66 ohmios, que es la reactancia inductiva de la bobina en ángulo de 90 grados. Esto nos da 18.46 miliamperios en ángulo de menos 26.15 grados. Ahora vamos a hallar la corriente en A, ZA. Voltaje de ZA sobre impedancia en A es igual a 2.33, 32 voltios, 63.85 grados sobre 135.24 ohmios en ángulo de 68.30, que es el valor de la impedancia de ZA. Eso nos da 17.15 miliamperios en ángulo de menos 4.45 grados. Sería la corriente para estos dos componentes. Ahora vamos a hallar los valores de ZA, que corresponden a R2 y L2. Como son circuitos en serie, elementos en serie, su corriente es la misma y el voltaje varía. Entonces sabemos de que el voltaje es de 17.15 miliamperios en ángulo de menos 4.45 grados, ya que ZA lo descompusimos acá. Entonces el voltaje de la resistencia 2 es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Entonces la corriente es de 17.15 miliamperios menos 4.45 grados por 50 ohmios en ángulo de 0 grados, que vale R2. Eso nos da 0.8575 voltios menos 4.45 grados. Y el voltaje en L2 es igual a 17.15 miliamperios menos 4.95 por 125.66 ohmios en ángulo de 90 grados, que es la reactancia inductiva de la bobina. Eso nos da 2.1550 voltios en ángulo de 85.55 grados. De acuerdo a esto realizamos nuestra tabla de voltajes teóricos, la impedancia, voltaje y corriente para los elementos L1, L2, R2 y R3. Entonces el cuestionario nos dice: si se aplica un voltaje inicial de 12 voltios, calcule el valor final. Se puede decir que el valor final del circuito, el voltaje final del circuito, es el mismo que el voltaje que entra en la bobina L2. Por lo tanto, el voltaje de la bobina L2 es de 2.1550 voltios en ángulo de 85.55 grados. Es el valor de que nos da el voltaje final. Hallen matemáticamente la magnitud y la corriente de fase producida a 2 kHz. Especifique si el desplazamiento es de fase de adelanto o de atraso. En este caso, nuestro ángulo de desfase es positivo, entonces el desplazamiento es de adelanto.
como lo podemos evidenciar en esta fórmula, que es igual a corresponde al tiempo que se mide en realizar todo un recorrido la señal, que es igual a 500 microsegundos por el tiempo de diferencia entre el arranque de la señal de salida con la señal de entrada, que se corresponde a 140 microsegundos. Los microsegundos representan por 10 a la menos 6 por el ángulo de 360 grados que corresponde a todo el recorrido de la señal. Es igual a 100.8 grados. Nuestro valor teórico para la respuesta a esta pregunta. Ahora en el inciso C nos dice que hagamos la simulación en Proteus del circuito seleccionado, cual tenemos acá. Entonces realizamos la simulación. El voltaje de entrada nos da 8.47 voltios, referente a los 70.7% del voltaje en RMS que lee el multímetro. Entonces, en lo teórico y en lo práctico no hay mucha diferencia, ya que en lo teórico este valor nos da 8.485. El voltaje final corresponde a 2.20 voltios, lo que sería igual al voltaje de la bobina 2. La bobina 2 nos da 2.1550, aproximándolo sería 2.16 voltios. Es un valor muy cercano al hallado matemáticamente. Se realizó la simulación del circuito, por lo cual se tiene que hallar el desfase de la señal. Como decimos que este desfase fue de adelanto, se evidencia de que la señal de salida correspondiente a la línea azul tiene un adelanto de 140 microsegundos respecto a la señal de entrada. Por lo tanto podemos decir de que es una señal de adelanto, es una fase de adelanto. Con eso damos por terminado este video respecto al circuito número 4 del paso número 3 de análisis de circuitos. Muchas gracias.